Hoy hablaremos sobre las quintillizas Dion, la explotación de 5 niñas criadas en un zoológico de bebés. El doctor Alan Roy Dafoe comenzó a difundir la noticia justo después de ayudar a dar a luz a 5 niñas idénticas en una granja en Corbeil, Canadá, en la mañana del 28 de mayo de 1934. Primero se encontró con el tío de las niñas, informándole que su hermano y su cuñada acababan de pasar de ser padres de 5 niños a ser padres de 10. Luego el médico fue a la oficina de correos de la ciudad más cercana y les contó a todos los que estaban dentro. Después de eso, le dijo a un empleado de la tienda, quien le dijo, a su vez, que debería contarle al periódico local, pero el tío de las niñas ya lo había hecho. Parece que esto para ellos era una cosa rara, ¿no? El editor de North Bay Nugget publicó inmediatamente la sorprendente noticia en el servicio de cable, luego envió a un reportero y a un fotógrafo a la granja. A las 6 horas de su nacimiento, las quintillizas Dion, Yvonne, Annette, Cecile, Emily y Marie ya habían sido fotografiadas para que todo el mundo las pudiera ver. Las bebés con pesos peligrosamente bajos fueron retiradas de la canasta del carnicero para mantenerlas calientes y fueron colocadas al lado de su aturdida madre, que apenas había sobrevivido al parto, para recibir sus vacunas. La explotación de las hermanas Dion es el tema de un nuevo libro de Sarah Miller, quien previamente ya había escrito sobre otras jóvenes que llegaron a los titulares como Lizzie Borden y Anastasia Romanoff. Vamos ahora a comentarles sobre las noticias internacionales y las ofertas internacionales. Al principio, la atención de los medios sobre las Dion parecía una bendición. Periodistas de Chicago y Toronto trajeron consigo incubadoras calentadas por agua que casi con seguridad salvaron la vida de las niñas. Aunque las Dion no eran en absoluto pobres, su granja carecía de electricidad. Hospitales lejanos enviaron leche materna y la Cruz Roja proporcionó un equipo de enfermería a las 24 horas. En cuestión de días, miles de espectadores se habían reunido fuera de la casa, asomándose por las ventanas y convirtiendo los campos de los Dion en un estacionamiento. Los periodistas entraban y salían de la casa. Mientras tanto, el padre de las niñas, Oliva Dion, estaba preocupado por cómo pagaría la atención médica y todos los demás gastos de 5 niños más en medio de la Gran Depresión. Acudió a su sacerdote en busca de orientación sobre si debía aceptar ofertas para mostrar públicamente a las quintillizas por dinero. El sacerdote se ofreció a ser su gerente comercial. ¿Cómo la ven? En una semana se firmó un acuerdo por decenas de miles de dólares, una fortuna en medio de la Gran Depresión. Oliva Dion estuvo de acuerdo en que si y cuando sus hijas estuvieran lo suficientemente sanas, aparecerían en la Feria Mundial de Chicago por 6 meses. Lamentó firmar el acuerdo casi de inmediato y trató de salirse de él, pero los promotores de Chicago se negaron. Mientras tanto, las condiciones de las niñas empeoraron y las pequeñas bebés comenzaron a perder peso. El doctor Dafoe y las enfermeras sellaron una habitación de la casa para el cuidado de las niñas y no dejaron entrar a nadie, incluso a sus propios padres solo se les permitía echarles un vistazo. Con los promotores de Chicago tratando de hacer cumplir el acuerdo, la oficina del fiscal general de Ontario propuso una solución a Oliva y a su esposa Elcire: firmar la custodia de las niñas a la Cruz Roja durante 2 años. La Cruz Roja no tenía ninguna obligación con los promotores. Además, construirían un hospital de última generación al otro lado de la calle de la granja, solo para el cuidado de las niñas. Una vez que las bebés se mudaron, fue aún más difícil para Oliva y Elcire tener tiempo con ellas, ya que vivían en un espacio estéril, aislado del mundo, y a los padres nunca se les permitió estar a solas con ellas. Meses más tarde, sin razón aparente, el primer ministro de Ontario propuso un proyecto de ley para quitarles permanentemente la custodia y poner a las niñas bajo el cuidado del Estado. Argumentó que las protegería de ser explotadas y garantizaría que cualquier dinero que se ganara se mantendría en un fideicomiso para beneficio de las niñas. Los padres, que fueron representados con frecuencia en los medios de comunicación como campesinos ignorantes, suplicaron públicamente por la oportunidad de demostrar que eran buenos padres, pero nada importó.
El proyecto de ley fue aprobado. Las quintillizas Dion serían criadas principalmente por el Dr. Dafoe y un equipo de enfermeras en constante rotación. Increíblemente, los guardianes recién nombrados de las quintillizas cambiaron e hicieron exactamente lo mismo de lo que supuestamente estaban protegiendo a las niñas. Primero, construyeron un verdadero zoológico para bebés, un área al aire libre, donde las niñas jugaban 2 veces al día, con un largo pasillo de observación alrededor para miles de espectadores todos los días. Al final del pasillo de observación habían puestos de hot dogs y tiendas de recuerdos. Uno estaba dirigido por las parteras que ayudaron a dar a luz a las niñas. Otro estaba dirigido por su padre, que rara vez las veía. Aparecieron Quint Cabins en toda la región para los turistas visitantes. Ontario, la provincia donde vivían, aumentó su impuesto a la gasolina cuando llegaron oleadas de visitantes. Según Miller, para 1937, Queensland era el destino turístico más popular, más aún que las cataratas del Niágara. Pero eso fue solo la punta del iceberg en lo que a ventas se refería. Hubo, por supuesto, muñecas y sesiones de fotos pagadas para revistas. Las quintillizas Dion también aparecieron en anuncios de docenas de productos: ketchup Heinz, avena Quaker, caramelos Lifesavers, jabón Palmolive, Lysol, máquinas de escribir, pan, helados, fundas de colchones desinfectadas, en fin. Eso era espeluznante porque había esta asociación con el saneamiento y las Dion, ya que estaban tan aisladas, y esa necesidad médica supuestamente era lo que las mantenía alejadas de su familia, dijo Miller. Todo el dinero que ingresaba se puso en un fondo fiduciario destinado a las niñas, pero el fondo era saqueado regularmente. Pagó todos los aspectos del hospital de las Dion hasta la factura del agua. Pagó por la construcción de baños públicos para los turistas y las cenas de los psicólogos visitantes en los hoteles. Las sesiones de fotos a menudo se centraban en las festividades y se tomaban con meses de anticipación. Habían cajas de regalos de Navidad y pasteles de cumpleaños de 5 niveles vacías en su interior. Nos vimos obligadas a hacer tantas cosas tan a menudo que en nuestra cabeza no sentíamos que pudiéramos decir no, esta vez no, en otra ocasión, dijo Cecil más tarde, una de las quintillizas. Se suponía que las ventanas del pasillo de observación estaban obscurecidas para que las niñas no pudieran ver a todos los extraños. Pero las hermanas dijeron más tarde, por supuesto que sabíamos que nos estaban observando. Lo exagerarían para los turistas tal como habían aprendido a posar para las cámaras. En los 9 años que pasaron en el hospital, salieron solo unas pocas veces para encontrarse con el rey y la reina en Toronto y para un par de giras promocionales. Aún así, más tarde describieron esos años como los años más felices y menos complicados de nuestras vidas. No sabíamos en ese momento que la forma de vida en la que habíamos sido criadas no era buena para nosotras, dijo Yvonne más tarde. Oliva y el Sire Dion nunca dejaron de abogar para que todos sus hijos vivieran juntos bajo un mismo techo. Cuando finalmente tuvieron éxito en 1943, también obtuvieron un nuevo techo, una mansión de ladrillo amarillo de 19 habitaciones, pagada con el fondo fiduciario de las quintillizas, por supuesto. A pesar de la reunión, no era un hogar feliz. Los años de separación les habían hecho daño. Las niñas se sentían culpables por el sufrimiento que habían traído a la familia y el Sire las trataba con dureza, a veces gritándoles insultos y golpeándolas. Décadas después, 3 de ellas también afirmaron que Oliva había abusado sexualmente de ellas, aunque los otros niños Dion lo negaron. El Hospital del Frente se convirtió en una escuela católica privada para las hermanas, con un puñado de niñas locales como compañeras de clase. En un momento, Annette le confió al capellán de la escuela sobre el abuso de su padre, pero él no hizo nada, aparentemente creyendo que si confrontaba a los padres, sacarían a las niñas de la escuela y que algún contacto con el mundo exterior era mejor que nada. Vaya manera de pensar, ¿no? A medida que pasaron los años, el interés en las chicas comenzó a disminuir, pero aún se veían obligadas a vestirse igual para sesiones de fotos en su adolescencia, y los medios continuaron curioseando. El Toronto Star publicó el peso de cada niña a los 14 años. Emile también comenzó a tener convulsiones. Debido al estigma de la época contra la epilepsia,
La familia lo mantuvo en secreto, incluso cuando sus ataques se hicieron más frecuentes y severos. Marie, quien había sido la última en nacer y era la más frágil, sorprendió a todos al ser la primera en abandonar el grupo. A los 19 años se unió a una estricta orden de monjas y se mudó a un convento. Émile la siguió a un convento diferente poco después. Solo 2 meses después, Émile murió repentinamente, probablemente debido a complicaciones de su trastorno convulsivo. Tenía solo 20 años. Incluso en su dolor, las 4 hermanas sobrevivientes fueron obligadas a posar para las fotos de la prensa junto al ataúd abierto de Émile. Con su muerte, Émile le dio a sus hermanas una especie de liberación, como lo expresó Cécile. El interés público en las chicas se agotó. Se alejaron de su familia y comenzaron su propia vida en Montreal. Yvonne y Cécile fueron juntas a la escuela de enfermería y Marie y Annette se alojaron juntas en la universidad. 3 de ellas finalmente se casaron, aunque ninguno de los matrimonios duró. Incluso de adultas, a las hermanas les resultaba difícil estar cerca de otras personas que no fueran ellas mismas. En febrero de 1970, el cuerpo de Marie fue encontrado en su cama junto a varias botellas de medicamentos. Se había separado recientemente de su esposo y había colocado a sus hijos en cuidados temporales, ya que luchaba contra la depresión. Nunca se pudo determinar la causa de su muerte. Después de la muerte, las hermanas se volvieron aún más privadas. Y si te estás preguntando qué pasó con ese fondo fiduciario que se suponía que enriquecería a las chicas, bueno, para cuando lo supieron y obtuvieron el control, la mitad ya había desaparecido. En la década de 1990, Yvonne, Annette y Cécile estaban luchando por pagar sus modestas cuentas. El hijo adulto de Cécile, Bertrand Langlois, comenzó a investigar y descubrió cómo se había saqueado la cuenta. Así comenzó una campaña de relaciones públicas para avergonzar al gobierno canadiense para que se les diera una parte de las ganancias estatales que sentían que se les debía. Las hermanas hablaron con los medios por primera vez en décadas y revelaron cuán miserables habían sido sus vidas. Finalmente aceptaron un acuerdo de $4 millones. Ahora de 85 años, 2 hermanas todavía viven, Cécile y Annette, pero el hijo que las ayudó a ganar el acuerdo desapareció con la parte del dinero de Cécile, por lo que en una terrible ironía, está una vez más en custodia del Estado y vive en un hogar de ancianos administrado por el Estado. Es muy raro que hablen con los medios y generalmente solo para advertir al público que lo que les sucedió a ellas no debe volver a suceder. Debido a cuanto más se sabe sobre el desarrollo infantil ahora, ¿podría ser eso posible? Miller no está seguro. No creo que necesariamente tengamos otro zoológico para bebés, dijo, pero en la era de los kidfluencers de Instagram podrías terminar pateando una bola de nieve diferente por una colina similar. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.